lugares más inhóspitos, a las clases bien bajas, haciendo una medición general. ¿Cómo la ves? Bueno, primero, para definir nuestra situación hay que contextualizarle de dónde venimos. La Argentina viene de un 2013, donde hubo 2 congelamientos de precios y un tercer anuncio de congelamiento de precios, que es el que actualmente comenzó el 1 de enero, que se denomina precios cuidados. Los datos que nosotros relevamos a través de nuestro propio indicador, que es el índice barrial de precios, es un indicador que es realizado por gente en sus propios barrios, en los propios comercios donde habitualmente consumen, o sea, es un indicador muy real por cómo se hace y quién lo hace, y en los lugares donde estamos, se hace en barrios populares de 7 provincias argentinas, nos indican que el año pasado los alimentos subieron un 36%. Fue inclusive más alto que el 2012, donde no hubo ninguna política de congelamiento de precios. O sea, en un año con 2 congelamientos de precios más un tercer anuncio, se registró la suba más importante de la última década en lo que se registra alimentos. Entonces, esa es de donde venimos. Nos encontramos un nuevo anuncio sobre una política de parche, que es el congelamiento de precio es una política de parche, si se la presenta en forma aislada, sin una política integral que controle o que impacte contra este fenómeno de la inflación. Evidentemente, si no tenemos ni siquiera un balance de los 2 anteriores procesos, simplemente estamos repitiéndolo como si fuera que funciona, y bueno, es muy probable que tengamos los mismos resultados que el año pasado, que fueron pobrísimos, en el cual directamente en los lugares donde nosotros medimos, que son los barrios populares, almacenes, verdulerías y carnicerías, el congelamiento de precios nunca llegó. Ahora, esta herramienta que te permite ver dónde estamos parados desde el punto de vista de los índices, ¿también te permite hacer la ruta del dinero barato o de la compra barata? ¿Tienen ustedes la capacidad de poder decir, mira, en tal barrio vos hacés este recorrido y vas a ahorrar una cantidad de dinero por las compras que hagas? Sí, ¿no es cierto? Sí, bien lo podríamos hacer. Hay un fenómeno que es anterior. El fenómeno de los precios, luego de la intervención ya de 7 años que lleva el INDEC, como resultado general es la disparidad de precios. O sea, no solamente hay un precio de referencia, sino que hay precios... Sí, de todo. Del mismo producto hay 6 sobre lo precios mismo diferentes. para todo. Es más, uno de hecho, así nos dan los resultados, uno paga distintos precios de acuerdo a la provincia donde esté. O sea, usted puede pagar un producto más simplemente porque está en Córdoba o menos porque está en Tucumán. Y eso también se traslada a cada una de las provincias para el interior de los barrios. Dependiendo de qué barrio, uno puede pagar más o menos el mismo producto. Nosotros relevamos siempre el producto más barato de cada bien. O sea, en el caso de arroz, nuestros encuestadores, que son más de 480 en el país, van y buscan el bien más barato independientemente de la marca. Aún así, la diferencia de precio en esa disparidad es abrumadora. Bien, nosotros podríamos tener esa información, de hecho podemos hacer, como quien dice, un juego de la oca recorriendo los barrios de Córdoba y diciendo, bueno, el pan lo puedo encontrar en este local más barato, la harina la puedo encontrar en este lugar, la carne en esta carnicería. Sí, es imposible, pero se puede hacer. Se puede hacer. No lo hacemos por una sencilla razón. El comerciante que nos brinda los datos, nos brinda en función de que justamente no podamos indicar eso. Si nosotros indicamos eso, evidentemente estaríamos dinamitando nuestro proyecto y tirando por la borda la confianza de los comerciantes. Bien, eso es hablando del precio de los productos que los microemprendedores o los comercios pequeños tienen en sus góndolas. Desde el punto de vista de las empresas que tienen esos productos en sus góndolas, estos microemprendimientos, verdulerías, carnicerías, almacenes, mercerías, bueno, hay un sinnúmero de negocios en los barrios. ¿Cómo te están dando los indicadores de esos comercios? ¿Están bien, están mal, están peor? ¿Saben qué hacer? ¿Hay confusión? ¿Hay claridad por lo menos de saber a qué consecuencias atenerse? Bueno,
Ahí es muy llamativo porque el plan de congelamiento de precios se da con los grandes centros de compras, o sea, con las 7 cadenas más grandes de supermercados e hipermercados del país. Eso es llamativo por dos aspectos, en primer lugar. Por cuanto la política pendular del gobierno nacional, que en un momento le echa la culpa 100% de las subas de los alimentos, de los productos en general, o sea, le echa la culpa al empresario de la inflación y luego rápidamente va a buscar los acuerdos de precios, lo hace con esos mismos empresarios, es muy dual. Es más, cuando se habla de concentradores o formadores de precios, que la inflación tiene que ver hoy por hoy con los formadores de precios, pero a la hora de desarrollar una política a nivel nacional, se dice, bueno, los precios, cuidado, no están en todos lados, van a estar acá. Lo que estamos haciendo es concentrando nuevamente la comercialización de esos productos en esos lugares. O sea, flaco favor le hacemos la desconcentración de los mercados oligopólicos. Evidentemente, estamos concentrando nuevamente en los lugares donde después nos quejamos que tienen actitudes desleales a nivel comercial. Súper interesante, tengo algunas preguntas más para hacerte, pero lo vamos a dejar después de la pausa. Hacemos un pequeño corte y enseguida seguimos charlando con Pablo Gallo. Del mostrador se siente un tipo enojado de ese lado del mostrador, ¿no? Te veo así como que teniendo tanta data, tanta información, tanto de un lado y del otro, se ve un tipo enojado. Y nosotros somos un programa que no nos metemos básicamente para un lado o para el otro, sino que tratamos de siempre buscar los cómo, decir, bárbaro, este es el problema, veamos cómo lo resolvemos. En el mundo en el que ustedes se mueven, he leído a propósito que ustedes han hecho una propuesta que particularmente me llamó muchísimo la atención, porque es diferente a algunos ensayos que ya ha habido, que es que para colaborar con esta situación económica que tienen, sobre todo los que menos tienen, ustedes plantean la devolución del IVA, pero no esa por una oferta puntual de te devolvemos el IVA al 5% que hace un banco, sino generalizada. Contame lo más sintético que puedas de esto, porque me parece que va a causar mucho ruido esta propuesta. Bueno, primero, lo que nosotros hacemos, ¿a quién le sirve? Y es por ahí el desazón del trabajo de uno en producir cosas, porque lo que nosotros producimos, evidentemente, nosotros queremos que participe e impacte en las políticas públicas. En ese sentido, lo que nosotros producimos, la información que producimos, los datos, el conocimiento, ¿a quiénes sirve más? A todos los ejecutivos, nacional, provincial y municipal. ¿Por qué? Porque por ahí se puede malinterpretar. Cuando un dato no es bueno, dice, entonces puede servir a la oposición. No es así. Le sirve a los ejecutivos. Porque son los ejecutivos los que tienen la responsabilidad, en función de datos ciertos, objetivos, fijar las políticas públicas. Si las políticas públicas se fijan en función de datos cerrados, evidentemente no hay eficacia. Evidentemente la vamos a pifiar en un punto, que eso es lo que está sucediendo. Y una de esas propuestas tiene que ver la devolución del IVA. Primero nosotros hablamos de devolución y no de eliminación del IVA, porque nosotros creemos que el IVA, o este aspecto impositivo que tiene, uno de los problemas que tiene es la regresividad. Tenemos que hacerlo más progresivo. Y evidentemente, si eliminamos el IVA, le haríamos flaco favor a esa idea, sacándole el IVA a sectores que están acomodados, que no tienen ningún problema en pagar el IVA. Entonces, evidentemente, la solución no es eliminar el IVA, sino devolver el IVA, por cuanto la devolución del IVA nos permite a nosotros segmentar, es decir, a quién, cómo, cuánto, de qué manera y por cuánto tiempo le vamos a devolver el IVA. Exactamente, de manera quirúrgica podemos decir. Entonces nosotros tenemos una propuesta que es para este momento. Es devolver el IVA de alimentos básicos a todas las personas que cobren por debajo de 2 salarios mínimos vital y móvil. En forma directa a través de una tarjeta, bancarizándolo, en el cual la situación hoy hay de 20 millones de tarjetas ya dando vuelta entre trabajadores en blanco, jubilados, asignaciones universales, plan jefe y jefe. Hay 20 millones, hay una importante bancarización. Podemos ir mucho más y bancarizar al resto de los trabajadores en blanco o en negro de esta sociedad. También tenemos una cuenta universal gratuita que podemos utilizar, que no tiene ningún costo. Ahora, como idea suena interesante. Ahora,
convengamos que sabemos que estos negocios de los que estamos hablando, periféricos, pequeños, muchas de sus economías son en negro. ¿Qué ventaja le traería blanquear para poder entrar en un sistema de devolución de IVA? Nosotros creemos que primero el Estado tiene que involucrarse mucho más y llegar a lugares donde no está el Estado. Esta es la propuesta. El Estado tiene que llegar a lugares, por ejemplo, a comercios, al interior del barrio donde hoy no existe. Ahora, no tiene que llegar para coaccionar al pequeño comerciante que apenas tiene un comercio, sino darle una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Poder llevarle en forma gratuita un sistema de postnet que adhiera al sistema. Para el Estado le permitiría blanquear un conjunto de operaciones que hoy están en negro. Alrededor del 50% de esas operaciones podrían ser recuperadas, entonces el Estado recauda más. Ahora, para la persona, para esa pyme que está en el barrio, implicaría que su vecino ahora sí tiene todas las condiciones dadas para que se quede en el barrio y pueda comprar ahí sin trasladarse a otro lugar. ¿Han medido los costos de llevar postnet gratuitos a tanta cantidad de comercios? Nosotros la Argentina posee, por un lado, la tecnología, o sea, no tendremos que importar nada, o sea, posee la tecnología adecuada para hacerlo. Un ejemplo, TDA implica muchísimo más tecnología que un sistema de postnet y sin embargo se hace y es masivo y los costos no son altos. Tampoco implicaría crear una nueva infraestructura, capacitar personas, tener oficinas. No, con la misma infraestructura y la gente que hoy tiene el Estado podríamos hacerlo, con un sistema que es sencillo, directo, sin intermediarios. Todo el mundo conoce lo que es la devolución del 5% de las compras con débito automático. Es el mismo concepto, ahora sí, llevado a un elemento que no tiene que ver con lo operativo, si es más difícil o más complicado hacerlo, sino que tiene que ver con esta pirámide impositiva y lo equitativo o lo injusto que puede ser. Entonces, en esa pirámide, donde hay un montón de situaciones, por ejemplo, una es el impuesto al trabajo, mal llamado impuesto a la ganancia. Evidentemente, ya amplios sectores están de acuerdo que ese impuesto es totalmente injusto. Ahora, ese impuesto en esa pirámide estaría en la mitad. Nosotros lo que estamos hablando con este proyecto es el primer peldaño de equidad. O sea, estamos hablando de que hoy por hoy el Estado Nacional no puede justificar de ninguna manera que se le sigan cobrando impuestos a los más pobres cada vez que compran alimentos básicos para su subsistencia. Bueno, o sea, la verdad, eso es lo primero. Es una muy buena idea, al menos de mi humilde opinión, y ojalá esto tenga la posibilidad de hacerse eco en lugares donde, como vos decís, haya gente que lo pueda llevar a cabo. Uno denuncia ideas y soluciones y después estará en manos de quienes tienen la posibilidad de cambiar estos destinos. Muy interesante haber charlado con vos, te agradezco que hayas aceptado la invitación del mostrador. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por su interés. Hasta luego y cuando quieran.